Bienvenidos al proyecto de fortalecimiento de la representación legal de los trabajadores y sindicatos en México, al cuarto módulo, que consiste en la continuación de las técnicas, habilidades y destrezas de litigación oral en la audiencia de juicio. Para ello, voy a compartirles unas diapositivas que nos servirán como guía y que vamos a ir desarrollando a lo largo de este tema. Respecto a la litigación, tenemos estrategias clave para abogados en la defensa laboral con éxito. Una litigación oral efectiva es fundamental para los abogados defensores en este nuevo sistema de justicia laboral a partir de la reforma legal de 2019 que se ha transformado este panorama, haciendo crucial el dominio de habilidades específicas. En esta sesión vamos a proporcionar herramientas prácticas y estrategias que permitan a los abogados que ya lo ponen en práctica y que ya lo han desarrollado, profundizar y destacar en algunos puntos específicos. Objetivos que vamos a tener en esta sesión: el que con estas estrategias se pueda reducir los tiempos en el juicio, un aumento en las audiencias exitosas y mejora en la satisfacción laboral. Los objetivos y aplicación es que en esta práctica que ya se realiza de las habilidades con las que ya se cuentan en litigación oral en el juicio, en este nuevo paradigma de sistema de justicia laboral, abordemos los objetivos clave que cada abogado debe tener en mente al litigar oralmente. Como sabemos, en nuestro derecho del trabajo teníamos ya esta característica de los juicios orales, solo que con una práctica diferente. Anterior a la reforma de 2019, la legal y constitucional de 2017, teníamos la práctica en las juntas de conciliación y arbitraje, en donde también eran los juicios preponderantemente orales. Sin embargo, la práctica que realizábamos era no de forma directa o con este principio de inmediatez del juez, y de igual forma tampoco teníamos esta etapa ahora en el juicio del oral, en la que se tiene al juez y que se realizan también manifestaciones verbales, pero por ejemplo, en forma inmediata, sin acceso al expediente, que muchas veces sí se tenía en las juntas de conciliación y arbitraje, o que se tenían a la mano los escritos y que muchas veces únicamente se reproducían esos escritos. Entonces, ahora continúa el procedimiento siendo preponderantemente oral, y como ustedes también ya lo han visto a lo largo de este curso, se tiene esta preponderancia también a no estar solamente a las formalidades en el juicio, sino que también se considere más esta inmediatez y esta expresión de los argumentos y de la persuasión hacia el juez y hacia la contraparte, pero que se realiza durante la audiencia de juicio sin acceso a, por ejemplo, el expediente. A veces también, seguramente ustedes en la práctica han tenido esta experiencia de que hay jueces que ni siquiera permiten que se verifiquen algunos datos en
tarjetas o en resúmenes que uno lleve. Entonces, esto también implica que se deba tener un conocimiento mayor del expediente y que se tenga estos datos muy presentes y a la mano. Entonces, aquí en esta sesión lo que haremos es profundizar en cómo aplicar técnicas efectivas en las prácticas diarias que ya realizan, facilitando la capacidad para enfrentar audiencias laborales y mejorando habilidades de argumentación y presentación de pruebas. En este nuevo panorama del procedimiento laboral oral, el marco legal fundamental lo tenemos en la Ley Federal del Trabajo, en la que comentaba que, y ya ustedes lo saben y lo han estudiado, a partir de 2019 se dio este cambio fundamentalmente en tres puntos, que son el cambio de la impartición de justicia y de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales del Poder Judicial. De igual forma, tenemos la conciliación prejudicial obligatoria y por último, el tercero y no menos importante, la democracia en los procesos de colectivos, la mayor participación de los trabajadores en estos procesos. Fases y tiempos del juicio. Aquí tenemos al inicio, como mencionaba, una etapa prejudicial con una conciliación que es un requisito prejudicial obligatorio, un requisito de procedibilidad en el que se busca solucionar el conflicto de forma más rápida y efectiva, más a fondo, lo cual se estableció recientemente y que representa un requisito para, bueno, la ley nos establece el documento, en su caso, que se expide en esta conciliación, que fuera la constancia de no haber, cuando no se ha llegado a un acuerdo, se debe de anexar al escrito de demanda, como ustedes ya lo saben. De ahí, ya propiamente en el juicio, tenemos una etapa o una fase escrita y una fase oral. En esta fase escrita tenemos el emplazamiento, la contestación a la demanda, la réplica, la contrarréplica en su caso y la audiencia preliminar. Después tenemos ya la audiencia de juicio, en donde vamos a tener propiamente la expresión o la mayor aplicación de estas estrategias, habilidades y técnicas en esta etapa oral. Tenemos también como actores claves en el juicio el abogado defensor, el abogado adverso, los testigos y el juez. El papel esencial del abogado defensor lo tenemos en estas técnicas y estrategias de litigación oral que inician desde la presentación de argumentos y pruebas en una audiencia en vivo, y en este contexto es esencial utilizar técnicas y estrategias específicas para comunicar de manera efectiva, primero, y después persuasiva. Algunas implican narración efectiva, contar una historia coherente y convincente para el juez,
que viene en una narración cronológica con un lenguaje claro. También tendría que ser técnico porque va dirigido al juez y a la contraparte, pero también con el cuidado de que si tenemos ahí presente al trabajador o directamente al empleador, sea un lenguaje que puedan comprender, que no sea totalmente técnico, dirigido a peritos en la materia de derecho, sino que también sea entendible para estas partes en el juicio. De igual forma, ustedes ya vieron en otras sesiones los interrogatorios, el contrainterrogatorio, hacer preguntas a testigos de manera eficaz para respaldar la posición del cliente y desafiar la del oponente. En este caso, la posición del trabajador y desafiar o desvirtuar la del oponente. Tenemos también presentar pruebas de manera lógica y convincente para respaldar los argumentos, como siempre se ha realizado en cualquier procedimiento, y una argumentación persuasiva, utilizar un lenguaje claro, convincente, para presentar el caso de manera efectiva. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos a lo largo de esta sesión. ¿Qué es y para qué sirve la litigación oral en el proceso laboral? Esta litigación oral en el proceso laboral se refiere a la presentación de argumentos y pruebas en audiencias judiciales en vivo, como audiencias, como la audiencia de juicio. Antes también, y lo han comentado en este foro y en otras sesiones, que se tenían prácticas en las que en las audiencias del procedimiento anterior y ante las juntas de conciliación y arbitraje, en ocasiones esta falta de inmediatez, o sea, presencia del juez anterior al sistema, pues de la presencia del representante del gobierno, del presidente de la junta, y que únicamente estaban las partes, se prestaba en ocasiones a que las audiencias se llevaran no de forma correcta o como no lo marcaba la ley, y había algunas malas prácticas. Ahora, la audiencia que tenemos en el nuevo procedimiento, la audiencia de juicio, al ser videograbada y al tener la presencia del juez, da esta formalidad y esta exigencia de que se practique conforme nos lo señala la ley y que sea apegado a la legalidad y que tengamos esta mejor práctica. También la litigación oral es esencial en el proceso laboral por algunas razones, como garantizar que las partes, en el caso de presentar y desafiar evidencias, lo hagan en tiempo real. También asegura la transparencia, ya que las audiencias mencionaba que, como ustedes ya también lo saben, son videograbadas, y facilita la toma de decisiones judiciales informada. El juez tiene la información de primera mano y no únicamente, como antes, el expediente en el que revisaba los argumentos escritos, pero no tenía esta contacto y esta información
de la expresión oral de los argumentos. En síntesis, la litigación oral es una parte fundamental del proceso laboral que requiere el uso de técnicas y estrategias efectivas para presentar un caso de manera persuasiva y justa. En el ámbito legal es muy importante que nos mantengamos en la preparación y en el mejoramiento de estas técnicas y estrategias de litigación oral para continuar con el éxito en los asuntos que se nos encomiendan. Dentro de estas habilidades y técnicas para la dominación de la litigación oral efectiva, tenemos tres principales: la comunicación verbal, el lenguaje corporal y la tercera sería las técnicas de interrogatorio. Respecto a la comunicación verbal, primero será importante mencionar qué entendemos por comunicación. Por comunicación tenemos que es un proceso de los más sencillos que explica la teoría de la comunicación, es que como partes está un emisor y un receptor. El emisor codifica el mensaje y llega al receptor, quien lo decodifica. A su vez, el receptor se convierte en emisor y vuelve a codificar un mensaje para que sea decodificado por el receptor que antes era emisor. Esto sería en general o como un círculo el proceso del mensaje. También dentro de la comunicación es importante considerar los canales o medios. Tenemos, por ejemplo, cuatro tipos de canales. Primero tenemos el verbal, después como segundo el paraverbal, tercero el conductual y cuarto el contextual. Vamos con el primero, verbales. ¿Cuál sería un canal de comunicación verbal? Sería el lenguaje, es decir, las palabras, ya sea oral o ya sea escrita. Segundo, el canal paraverbal. Dentro del paraverbal tenemos el tono de voz, el volumen, el ritmo, las inflexiones y los sonidos. En el conductual tenemos los gestos, el contacto visual, las posturas y la distancia. Y por último, en el contextual, los canales o medios de comunicación son el físico, el social, el histórico, el psicológico y el cultural. Aplicando estos canales o medios de comunicación a la audiencia de juicio oral, tendríamos en cuanto al canal verbal, al lenguaje o a las palabras que utilizamos y que expresamos de forma oral, que las vamos a expresar de forma clara, de forma técnica cuando así se requiera y que sea comprensible para todas las personas que se encuentran en la audiencia. En cuanto al canal paraverbal, en la audiencia de juicio, tenemos que en cuanto al tono de voz, vamos a buscar un tono que sea grave
pero no todo el tiempo grave, sino que lo vayamos modulando en cuanto a en el momento en el que iniciamos nuestro argumento o nuestra expresión de el argumento que vayamos a expresar o las manifestaciones que realicemos, se inicia con un tono alto grave, después se modula y se hace intermedio, se hacen también cambios para bajar un poco más sin llegar a totalmente agudo porque vamos a carecer de credibilidad y después volvemos a elevar nuestro tono a grave para cerrar nuestro argumento. El volumen, de igual forma, también tiene es un canal de comunicación en el que, tomando en consideración el espacio en el que nos encontremos, utilizar un volumen en el que no todo el tiempo sea alto, pero tampoco sea un volumen que no sea perceptible para el juez o para la contraparte. El ritmo. Habrá palabras o frases que convenga que las digamos en un ritmo más rápido, pero en los argumentos que queramos poner énfasis o en las palabras o frases que queremos poner énfasis, lo que hacemos es guardar o hacer pausas o guardar silencios, por ejemplo. En el caso de inflexiones, esas puede ser que se nos haga más fácil entenderlas cuando escuchamos a los locutores de radio, por ejemplo, ellos utilizan mucho las inflexiones de la voz y ahí es en donde se da un tono también de acuerdo al mensaje que queremos transmitir. Y aquí sí, para las inflexiones requeremos de un estudio más profundo y de educar a nuestra voz para realizar estas inflexiones. Y los sonidos también son canales o medios que en el caso de de las audiencias en el juicio, de la audiencia de juicio, tenemos que se busca que no existan estos sonidos que puedan interferir en la comunicación. Después también mencionábamos los canales conductuales de la comunicación. Aquí, por ejemplo, en cuanto a los gestos, al contacto visual, a la postura o a la distancia que guardemos, a la proximidad o a la lejanía con el juez, con la contraparte, todo eso comunica. Por ejemplo, los gestos en cuanto a la expresión de nuestros argumentos, es importante que estemos atentos a cuáles son los gestos, porque también estamos expresando y manifestando a través de ellos. En el caso también de cuando la contraparte hace uso de la voz y manifiesta sus argumentos, estar atentos también a qué comunica con esos gestos y de igual forma el juez. En el contacto visual, cuando realizamos un contacto visual con la contraparte o con el juez, reforzamos el mensaje que transmitimos. La postura, el- la postura que siempre guardamos de forma erguida, si estamos sentados, que no es recargados totalmente en el respaldo de la silla, sino un poco más adelante. Y esto también comunica esta seriedad que le damos a nuestros argumentos y que queremos darle
esa fuerza que requiera o esa persuasión a nuestro argumento y a nuestras manifestaciones. Todo esto es observarlo en nosotros, como ya lo realizamos, y observarlo también en los mensajes o las comunicaciones que nos hacen llegar. Todo comunica. Es muy importante que tengamos presente todos estos canales de comunicación. Y por último, tenemos también considerar el canal de comunicación contextual, o sea, el espacio en el que nos encontramos, el ámbito en el que estamos, que en este caso es la sala de juicio oral y que es mayormente un espacio jurídico en el que nos expresaremos con este lenguaje técnico, decía, sin que sea, que no sea entendible para el trabajador o para el empleador, pero ubicándonos en las características de este espacio. De igual forma, tenemos que es importante evitar los ruidos externos o internos o semánticos que podamos tener en la expresión de nuestros argumentos o nuestras manifestaciones. En el caso de, por ejemplo, ruidos externos que nos puedan afectar en la audiencia de juicio oral, es no prestar atención o no distraernos o no, o también en ocasiones no distraer, aunque hay veces que intencionalmente muchas personas realizan estos sonidos o miradas justo para generar ruido en la otra persona y que se desconcentre y no se enfoque en su argumento o en restarle esta fuerza o esta persuasión al argumento o a la manifestación de la persona. Esto lo podemos observar muy fácil o de mayor forma o con- más común en en los políticos, por ejemplo. Ellos estudian mucho la comunicación para justo que su mensaje llegue de la mejor forma y que tenga el efecto que buscan. Vemos, por ejemplo, en discursos políticos, en donde podemos apreciarlo también mm, como más común, es, por ejemplo, en una Cámara de Diputados, cuando alguien está realizando una manifestación o está haciendo uso de la palabra y otra persona está haciendo un ruido constante que distrae. Puede ser tanto a la persona que está hablando, que está en uso de la voz, como también distrae a quienes lo escuchan y pierde esa fuerza y ese objetivo, el mensaje. También tenemos, les decía, por ejemplo, los ruidos internos, esos pensamientos que a veces se tienen, preocupaciones, temores o valores que interfieren en el momento de la comunicación, en el caso en específico que estamos viendo del tema, por ejemplo, cuando no nos concentramos y dejamos que otros pensamientos o preocupaciones o temores interfieran y de igual forma nos restan atención y enfoque en nuestra manifestación o en nuestro argumento. Y por último, mencionaba los ruidos semánticos, por ejemplo, las palabras, las frases poco claras o un idioma desconocido que
es importante, les decía, guardar este equilibrio entre las palabras que sí tenemos que utilizar técnicas legales, los términos que se requieran, pero de igual forma hacerlo claro, hacerlo preciso y que sea también entendible para las partes en el juicio. También dentro de esta comunicación es importante que consideremos que nos va a ayudar a transformar el conflicto, a que en esta audiencia de juicio oral tengamos esta posibilidad de que a través de la comunicación y de la expresión adecuada de nuestro argumento, no solamente en cuanto a la estructura del argumento, en cuanto a la parte legal, sino que también en cuanto a esta parte de comunicación, si lo hacemos todo en conjunto, vamos a tener un resultado efectivo y que, es decir, que sea en menos tiempo, con menos recursos y que logremos el objetivo. De estos canales de comunicación que acabamos de mencionar, tenemos que hay canales que comunican más que otros. Por ejemplo, el canal visual, que es el que mencionaba como los gestos, la postura, el contacto visual, todos estos canales de comunicación son los que más comunican un mensaje. Es decir, que también nuestra postura, nuestros gestos, el contacto visual en una audiencia va a comunicar. El segundo canal de comunicación más importante es el vocal. El que mencioné, el canal visual, se considera que comunica aproximadamente un 55% del mensaje. El canal vocal, que es el segundo más importante, comunica aproximadamente un 38% del mensaje. Es decir, mi tono de voz, el volumen, el ritmo, las inflexiones van a transmitir el 38% de mi argumento o de mis manifestaciones. Y por último, el canal de comunicación que tiene el menor porcentaje de transmisión de el mensaje es el canal verbal, es decir, las palabras en sí que yo expreso o las palabras que, por ejemplo, se ven ahorita en la pantalla o que es plasmo en un escrito son el 7% de la comunicación. De ahí que cuidemos todos los canales de la comunicación, pero principalmente el visual, todos los gestos, la postura, el contacto visual, que esté muy atento o atenta a qué estoy comunicando con ello, pero además también los demás, el juez en su caso, la contraparte, qué me están comunicando a través de este canal visual en la audiencia. Ahora, también, por ejemplo, el canal vocal. ¿Cómo estoy yo transmitiendo con mi tono de voz, con el ritmo, con el volumen? Y de igual forma, ¿qué mensaje me están enviando? Además de las palabras y los argumentos que me estén exponiendo,
¿Qué mensaje me están enviando a través de este canal de comunicación? También es importante que tengamos presente en este elemento importante de la comunicación en estas habilidades y destrezas que ya tenemos, pero que profundizamos o que analizamos o que también podemos hacer una crítica o que le damos el nombre técnico o el nombre el científico. Es bueno que tengamos presente o recordemos los principios o axiomas de la comunicación. Como principios o axiomas de la comunicación, tenemos que son 6. El primero, toda comunicación tiene un contenido y un aspecto. Es decir, el contenido, como la misma palabra nos dice, es lo que se está expresando. Y el aspecto sería la relación que hay entre las personas que se está dando este contenido. Puede ser en el caso de la audiencia, la relación, por ejemplo, de el abogado con el juez o de un abogado con otro que es la contraparte. Ahí entonces puede ser que modifique el contenido, la forma en que se le dice, de acuerdo a la relación que se tenga con la otra persona. El segundo axioma de la comunicación es imposible no comunicarse. Todo comunica. Acabo de mencionar que el silencio comunica. Comunica que se ponga atención o dar énfasis a alguna frase, alguna palabra que quiera que se ponga atención, pero si nosotros observamos, hasta una persona fallecida comunica. Si nosotros la observamos, nos comunica. Si alguien está sin expresar ninguna palabra, lo observamos y por los simples gestos comunica. El tercer axioma de la comunicación es: los seres humanos siempre nos comunicamos en forma verbal y en forma analógica. Mencionábamos la forma verbal como las palabras que se dicen o las palabras también escritas. Y en forma analógica, decíamos que es esta comunicación no verbal, como los gestos o el contacto visual, la postura. También tenemos el tono de la voz, el volumen, el ritmo. Como cuarto axioma de la comunicación tenemos: toda comunicación tiene una finalidad u objeto, sea consciente o no. En este caso de la audiencia de juicio oral, la finalidad o el objeto es que las manifestaciones que se realicen tengan el resultado de persuadir al juez o a la contraparte y que se obtenga una resolución favorable. Vamos ahora con el quinto axioma de la comunicación. Los intercambios comunicacionales se pueden ser simétricos o pueden ser complementarios. Los simétricos hacen referencia a que se realizan entre personas que tienen una relación entre iguales. En el caso de la audiencia de juicio, sería, por ejemplo, entre los abogados postulantes,
en este caso puede ser el abogado defensor del trabajador y el representante de la patronal, pero también tenemos que los intercambios comunicacionales pueden ser complementarios, es decir, entre una relación de subordinación, por ejemplo, entre el juez y un abogado postulante. En este caso, el juez tiene esta postura de autoridad y el abogado tiene no es precisamente subordinación, pero sí tenemos que la relación no es entre iguales. Y el sexto principio o axioma de la comunicación es que la comunicación tiene implicaciones éticas, es decir, estas habilidades y destrezas de la comunicación en cuanto a manejar o utilizar adecuadamente el lenguaje no verbal o analógico y también el, el verbal, no es para manipular a la contraparte o al juez, sino que es para que el mensaje llegue de forma correcta, que cumpla su objetivo, que sea eficaz y que sea de la mejor forma. No es les decía, para manipular o para utilizarlo incorrectamente. Esto sería en cuanto a estos principios que son importantes en la comunicación. Es importante destacar este lenguaje corporal o no verbal porque muchas veces estos movimientos, posturas, expresiones, gestos o miradas las realizamos inconscientemente o no observamos a la contraparte o al juez que lo hagan de forma adecuada. Será entonces importante que lo tengamos en todo tiempo presente y profesionalmente lo importante y en la audiencia es que tengamos esta concordancia entre las manifestaciones verbales y las no verbales. Y de igual forma observar si en alguna manifestación, ya sea el juez o la contraparte, no tienen esta concordancia. De ahí que podemos tener mucha más información si observamos la expresión facial, la postura del cuerpo, el tono muscular, el ritmo respiratorio, el tono de la voz, la gesticulación, la proximidad física o inclusive hasta movimientos de cabeza, nos van a dar más información para realizar en su caso una mejor defensa de quien nos haya encomendado esta actividad. Y también nosotros, para transmitir de mejor forma el mensaje y llegue como nosotros requerimos y que cumpla con su objetivo, pues es importante que observemos o sea, observar en uno mismo la expresión facial, la postura del cuerpo, el tono muscular, nuestro ritmo respiratorio, el tono de la voz, la gesticulación, la proximidad física que guardamos con los demás, hasta, decía, por ejemplo, los movimientos de la cabeza. Vamos a ver simplemente una imagen
en la que observaremos posturas corporales. Aquí del lado izquierdo podemos, bueno, de frente a la pantalla, podemos ver a una persona que se encuentra los, eh, con la cabeza sobre las manos, inclinada y con una gesticulación que podría comunicar aburrimiento o enfado. En la que sigue, en la imagen que sigue, podemos observar a una persona que podría comunicar aburrimiento, o que está pensando en algún tema. La que sigue, que está también distraída. Y por último, la imagen que tenemos del lado derecho nos transmite que está contenta, que está alegre y que está atenta. De aquí viene también esto que mencionábamos, que sin que tengamos ninguna palabra escrita en ninguna de las imágenes, ni tampoco tenemos ninguna grabación o voz. La simple postura corporal nos está expresando, nos está comunicando. De ahí viene que todo comunica y que uno de los, o bueno, el canal que comunica más y de los más importantes de comunicación es el lenguaje corporal o el canal no verbal. Aquí también podemos observar, por ejemplo, la vestimenta también nos comunica cierta, en este caso, cierta formalidad, como si fuera de que estuviera en una oficina o que trabaja para una oficina, lo cual también consideramos cuando estamos por ejemplo, en esta audiencia en la que ya lo realizamos, nos vestimos adecuadamente al lugar y a la ocasión o a la situación en la que nos encontramos. No quiere decir que deba de seguirse una formalidad estricta, únicamente que sea una vestimenta adecuada al lugar y a la situación en la que nos encontramos. No, les digo, no implica digamos, un uniforme o algo que se exija, pero también si hay una vestimenta diferente, eh, que no vaya acorde con el lugar ni con la situación, eso es un ruido, eso es algo que distrae la atención de las personas y que no permite que se enfoquen en las manifestaciones o en el argumento que quiero transmitir. No quiere decir que desvirtúe mi argumento, ni mucho menos, pero sí distrae a las personas. Sí me va a costar más trabajo que la persona, que el juez o la contraparte se enfoquen tal vez en mi argumento, porque van a tener también el mensaje o el pensamiento de por qué va vestido así o por qué va vestida así, si no es acorde con el lugar o con la situación. También sabemos que los colores comunican, tanto en vestimenta como en el lugar. Por eso, por lo regular, observamos que en este caso, salas de audiencia o en esta etapa prejudicial, salas de conciliación, son
totalmente blancas o algunas veces colores pastel que relajan. O en cuanto a colores en específico, pues por ejemplo el verde relaja la vista, el azul representa más formalidad, el, han observado, por ejemplo, en algunos restaurantes, el rojo o el naranja incitan a el, el hambre. En cuanto a vestimenta, el rojo impone o también puede provocar o dar un mensaje de agresividad. El negro es formalidad. En otros colores también claros. Hay toda una teoría del color que también comunica y que podemos tomar en consideración o que es importante que consideremos para para nuestra actividad en la audiencia de juicio oral. Decíamos que el lenguaje corporal adecuado puede reforzar la credibilidad y confianza del abogado y también ayudar a conectar con la audiencia durante el juicio oral. Y también dentro de estas habilidades y técnicas tenemos técnicas de interrogatorio que ya ustedes estuvieron estudiando, que ya la saben y que profundizaron en módulos anteriores, que son técnicas efectivas que permiten obtener información valiosa y controlar el flujo de testimonios en la sala para construir una defensa sólida. Eh, Podríamos entonces mm, hacer una síntesis o destacar las ventajas de estas técnicas de comunicación y canales de comunicación que ayudan para llamar la atención de los participantes, para proyectar mayor seriedad y también para generar un ambiente de confianza que sea propicio para nuestra argumentación. También, como ustedes ya saben y lo practican, es importante dentro de la comunicación aplicar técnicas como la escucha en cuanto en la audiencia, en cuanto a los argumentos de la contraparte, que sea, decíamos, atención no solamente a las palabras que se pronuncian, sino también a todos estos canales de la comunicación, es decir, a qué me está expresando a través de sus gestos, a través del lenguaje corporal, a través de la voz, estar atento o atenta a todas estas características de los canales de la comunicación para que cuente con mayor información y elementos que en su momento pueda yo también utilizar toda esa información. Eh, También en esta parte, el, ya por ejemplo en el caso de que en la audiencia de juicio, que siempre los jueces nos instan a la conciliación o a poder llegar a un acuerdo. Si estamos ya en esta parte en que se detenga la grabación y en la invitación a la conciliación y a una negociación, poder generar
esta dinámica de continuar con una buena comunicación y que no vayamos a cortarla. Y por ejemplo, ahí, en cuanto a comunicación, podemos aplicar un parafraseo que nos sirve para que cuando alguna de las partes exprese una, unas palabras o a través, sí, de las palabras nos exprese enojo o molestia, y que resulte un mensaje negativo para la otra parte, realizar, por ejemplo, un parafraseo en el que quitemos esa connotación negativa y que la pongamos en lenguaje neutral para que así podamos continuar con la comunicación, no se rompa y tengamos esta posibilidad de llegar a un acuerdo. En el caso de que el trabajador o, o el empleador argumenten contra el otro o manifiesten, es que es un irresponsable, es un abusivo, es algún otro calificativo, es intervenir para quitar esa connotación negativa y en su lugar poner un lenguaje neutral y se puede decir, usted está preocupado o se siente molesto por esta situación, lo cual es normal o es entendible y le gustaría que fuera de esta forma o de esta otra. ¿Es así? Para que así podamos continuar con esta negociación y poder llegar a un acuerdo. Esto es respetando la misma idea de la persona que lo manifestó, pero podemos tener también la posibilidad de expresar igual. Si estamos ante una expresión que sea de forma negativa o que agregue calificativos y que queramos que no se rompa la comunicación y continuar, también podemos realizar, por ejemplo, un replanteo. Y el replanteo es responder a una persona de forma que se valida su experiencia y se le permite que se movilice a una más constructiva. Por ejemplo, cuando tenemos ataques en contra de alguna de las partes y que alguna de las partes manifieste que el otro es un holgazán y siempre llega tarde, en el replanteo podríamos decir que en lugar de ese calificativo de holgazán, decirle, entiendo que a usted le preocupa que se ocasionó un accidente y que por ejemplo, si el trabajador chocó un auto y era el chofer, que a usted le preocupa que pueda existir personas que estén heridas y además los gastos que se generen por esa situación, y que afecte al trabajo de otras personas. Esos gastos, pues que ya no se le pueda pagar, por ejemplo, a otros empleados. Aquí ya se está haciendo el replanteo, no se rompe la comunicación y pueden continuar negociando. También, por ejemplo, puede ser cuando hay generalizaciones que afectan esta negociación y que alguna de las partes manifieste. Nadie quiere llegar a un acuerdo. Entonces, ahí sería intervenir con un replanteo
para decir, podríamos centrarnos en las razones por las cuales usted no desea que se llegue a un acuerdo y ya ahí poder detectar cuáles son esas razones para poderlas cambiar y o poder hacer propuestas específicamente respecto a esas manifestaciones. Dentro de la comunicación tenemos otra herramienta muy importante que ustedes ya vieron en el interrogatorio y contrainterrogatorio. El objetivo principal es en estas preguntas que se realizan, escuchar realmente a las partes en conflicto para conocer cuáles elementos y qué información nos pueden aportar. Y justo en esta escucha es la opción que se tiene de que se pueda realizar preguntas, pero con base a a estas respuestas que se van dando. En- no es esta parte de tener un guión y seguir estrictamente ese guión, porque sabemos que cada caso en particular cambia, tiene diferentes cuestiones que tomar en cuenta, pero además, para tener la información correcta y la información que se requiere, es importante que se escuchen las respuestas y que con base en esas respuestas se formulen las preguntas que se requieran, como ustedes ya lo saben y lo han profundizado en otros módulos. Vamos ahora a las estrategias de argumentación eficaz. Tenemos primero que sea estructurada, organizar ideas de manera lógica y clara, que sea convincente, utilizar relatos persuasivos para captar la atención, que también cuente con dinámicas, en este caso con el juez, y persuadir, o sea, influir en las decisiones a través de los argumentos sólidos. Tenemos entonces que es importante tener presente primero la parte de qué entendemos por un argumento y no solamente esta parte lógica del argumento y de su formulación, sino que también sea la consideración de que sea un argumento ético para evitar las sanciones que vamos a ver en una sesión posterior. En cuanto a técnicas de argumentación, por técnica es el conjunto, lo que entendemos es un conjunto de procedimientos o de normas que tienen como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ya que tenemos que en este campo de la información y bueno, sobre todo de la ciencia del derecho o en cualquier otra rama de la ciencia, es importante
que se cuente o es un requisito indispensable contar con una técnica. Ahora, respecto a argumentación, es el modo en cómo la persona razona para demostrar o convencer a otras u otras de aquello que afirma o niega. Es decir, dar razones buenas, probar y demostrarlas. La argumentación jurídica sólida la construimos con precisión, con coherencia y por eso es importante que primero se realice una investigación exhaustiva como ustedes ya lo hacen de todos los datos y documentos e información que recaban antes de iniciar el juicio. Después, identificar puntos clave. Ya con toda esta información para el escrito de demanda, se identifican cuáles son los puntos clave. De igual forma, se debe tener una estructura lógica, es decir, cronológicamente se establecen los hechos, en cómo se estructura una demanda, en la que tenemos el proemio, luego tenemos las prestaciones, los hechos, las pruebas y los petitorios. Asimismo, como ustedes ya lo realizan dentro de los escritos, realizar un análisis legal profundo dentro de el cual encontramos invocar criterios como tesis aisladas o de jurisprudencia, hacerlo con claridad y concisión en cuanto al lenguaje que se utiliza y tener una coherencia en toda esta estructura lógica de nuestro argumento. En, en- en esta parte de la argumentación, es importante también que utilicemos los conectores lingüísticos. Estos conectores nos ayudan a lo que mencionaba de tener un lenguaje claro, este, que sea entendible para todos y sobre todo se utiliza en la parte escrita, pero también los tenemos en, en esta etapa oral. Esta lista de conectores la tienen, la van a tener también disponible en la plataforma, al igual que las diapositivas. Y aquí, por ejemplo, vemos diferentes tipos de conectores. En primer lugar, encontramos los de aclaración, uno de los que más utilizamos es decir, y viene una lista de muchos más. En cuanto a cuando queremos agregar algo, tenemos los conectores de adición, por ejemplo, de los más comunes, asimismo, y así vamos con diferentes tipos de conectores, que el mismo nombre lo dice, nos ayuda a relacionar las ideas hasta llegar, por ejemplo, a los conectores de semejanza,
los cuales colocan dos juicios en un mismo plano de importancia. De los más comunes conectores de semejanza es de igual manera o de igual modo. Esta lista estará disponible ahí en su plataforma para que la utilicen. Por ejemplo, la pueden tener en el mismo archivo o pueden tenerla también en impresa y tenerla a la mano cuando realizan sus escritos o cuando también se realiza alguna manifestación, pues ahí es tenerla presente, más bien. Vamos a continuar entonces con la parte de, les voy a compartir aquí en la pantalla la presentación y vamos con la presentación de pruebas documentales. Aquí, bueno, la misma Ley Federal del Trabajo es muy clara en cuanto a el ofrecimiento de las pruebas y la forma en la que se realiza. En cuanto al manejo de imprevistos en el juicio oral y dentro de estas técnicas, habilidades y destrezas en la audiencia, es bueno que veamos algunas estrategias efectivas para enfrentar situaciones inesperadas que se llegan a presentar en la audiencia preliminar. Y tenemos en general, como lo hemos visto a lo largo de esta sesión, que es importante, como ya lo realizan ustedes, la preparación cuidadosa del caso, del asunto, el estudio del expediente, el dominio de la teoría del caso, que también ya lo han estudiado o ya lo han visto, que cada abogado tiene una teoría del caso, tiene su relato de los hechos, las pruebas, los fundamentos jurídicos eh, que permiten que si hay alguna desviación de la narrativa planteada, se pueda identificar rápidamente y que se pueda enfocar o aplicar la estrategia principal. De igual forma, pues esta inmediación del juez no nos implica el conocimiento profundo del expediente, estar con también muy presentes y atentos de las pruebas, de conocer cada documento, cada declaración, toda la información que ha sido presentada. También en, eh, en esta, en esta parte en su caso, lo que se pueda presentar como imprevisto, la utilización de preguntas. También es importante que además de toda esta preparación y de la parte legal, del conocimiento de la ley, de los artículos aplicables, de los criterios de jurisprudencia obligatorios o de las tesis aisladas que son una directriz o que son orientadores,
tener en consideración el- la parte emocional que también interviene en estas audiencias y que continuemos con este manejo de emociones, si es posible, pues en estar conscientes de la escucha activa que realizamos, de la información que tenemos, de la preparación que ya realizamos y y volver a la estrategia que se tiene. Todo esto da un control y un mejor manejo también de las emociones. Y de igual forma, pues el apoyo en los principios procesales que nos sirven para solucionar cualquier imprevisto que viene y que son, además de la ley y los criterios que se nos presenten, pues son un marco de referencia para argumentar ante el juez en situaciones inesperadas. Por ejemplo, en el principio de concentración, de continuidad, de publicidad, este, y podemos recurrir a estos principios para mantener el orden procesal y justificar nuestras posturas ante el tribunal. También nos ayuda y es un elemento importante y que incluimos dentro de nuestras estrategias la comunicación que comentamos ahorita, esta capacidad de comunicarnos de manera efectiva es fundamental. También es importante el que, el que apliquemos una ética profesional en nuestra práctica, como ya lo realizan ustedes, para actuar con integridad, con honestidad, con respeto hacia las normas, lo que también nos sirve como herramienta en esta audiencia y que ya ustedes realizan es la capacidad de análisis, es esta mente analítica para desglosar información que hemos obtenido a través de todos los canales de la comunicación y que también utilizamos. Y de igual forma, la, la planificación y la organización que ya realizamos antes de la audiencia es otra herramienta que nos sirve en caso de estos imprevistos que puedan surgir durante la audiencia de juicio, así como también esta capacitación constante y la actualización que realizan ustedes y el dominio de tecnologías de la información en estas actualizaciones, como por ejemplo ahorita que estamos a distancia, también pues ya el acceso a más fácil que tenemos a una gran cantidad de información son elementos importantes que nos ayudan a hacer frente o son herramientas que tenemos para enfrentar situaciones inesperadas en la audiencia de juicio. Bueno, hablaba también de este manejo de emociones, porque además de que ya tenemos las emociones del trabajador, que en la mayoría de los casos es la emoción que genera el despido injustificado. De igual forma tenemos la emoción del empleador, que trae también muchas veces enojo o molestia por alguna acción del trabajador.
El juez, que también de- en ocasiones tiene alguna emoción, por lo cual será importante también el manejo de nuestras emociones y que podemos realizar a través de perdón, de las respiraciones, por ejemplo, de de también generar evitar estos ruidos que podamos tener internos o también evitar eh, algún pensamiento que nos distraiga de nuestra estrategia o de nuestro argumento. Debemos también de considerar esta parte en la que podamos enfocarnos en en expresar de la mejor forma nuestra argumentación. En muchas ocasiones, la argumentación en uno u otro sentido se entiende como fuerte o débil y no en la práctica del derecho, este, el, el argumentar lo enfocamos en que en esta capacidad de idear y manejar los argumentos con habilidad. Desde la antigüedad tenemos que la argumentación exigía características propias de tareas del abogado que en esa época y bueno, fomentaron el desarrollo del estudio y el ejercicio de la argumentación. Así es que, bueno, pues desde la antigüedad, bueno, en Roma, que es en donde tenemos el surgimiento de la argumentación y también de la oratoria, se expandió esta actividad, ya que en esa época se requirió de estas personas especializadas para que le ayudaran a los ciudadanos a resolver sus conflictos. Y también tenemos como formas de argumentación, la más común, la que más utilizamos y de las más sencillas, el silogismo jurídico, que es, decíamos, un enunciado en el que se siguen lógicamente las premisas y la conclusión. Esta forma de argumentación a través del silogismo la vemos muchas veces en las sentencias, en las que el juez, a través de esta argumentación expresada en un silogismo, busca equidad y razonabilidad a través de la expresión de la fundamentación y la motivación en sus resoluciones. Y, em, por ejemplo, en nuestro país, en México, la obligación de motivar y fundamentar las decisiones judiciales a través de estos argumentos, por ejemplo, en forma de silogismo, la encontramos en el artículo 14 constitucional y también en el 16 y que en estos silogismos tenemos esta premisa mayor, la premisa menor
y la conclusión que nos llevan a esta estructura en la que nos permite tener un orden y más allá de únicamente una estructura lógica y que llegue a coincidir y que sea también verdadera, se busca una metodología y un orden, ¿no? En la expresión de los argumentos. También dentro de estas habilidades y destrezas en la audiencia, es importante que consideremos una adaptación a estilos y personalidades de jueces. Comprender a los jueces mejora la estrategia de litigación. Nos ha tocado o en la práctica, ya ustedes también conocen y han aplicado que con determinado juez o jueza, es la expresión de estos argumentos y la comunicación que se realiza de determinada forma y tal vez para otro juez o para otra jueza se realiza de forma diferente. Entonces, es también importante que tengamos presente y que sigamos teniendo presente y consciente estas, estos estilos y personalidades para que lo que hacemos no es cambiar nuestro argumento, sino que es la forma en que expresamos el argumento. Lo que veíamos, ¿no? Es en sí, el, por ejemplo, si lo estructuramos nuestro argumento como un silogismo, van a seguir siendo las mismas premisas y la misma conclusión. Lo que cambiamos en esta adaptación a estilos y personalidades es las palabras que utilizamos, la forma en la que las utilizamos y cuando lo expresamos de forma oral, cambiamos en cuanto a lo que comentábamos, a los canales de la comunicación que utilizamos, en cuanto a la voz, los tonos, el volumen, el ritmo y también en cuanto a, puede ser el otro canal de comunicación que es el más importante, el visual, en cuanto a podemos cambiarlo o irlo adaptando o modificando de acuerdo a las personalidades de jueces en cuanto a nuestros gestos, a la postura corporal, al contacto visual. Eso es lo que adaptamos. No quiere decir que cambiemos el argumento, sino que es la forma en la que lo expresamos. En una recapitulación y motivación, el fortalecimiento constante de nuestras habilidades y técnicas de litigación oral en el ámbito laboral es esencial para continuar con éxito en los juicios, en la litigación oral y que sea algo que se aplique, ¿no? Que continúe llevándose a cabo en la práctica, no que solamente se quede en doctrina o en teoría para aprovechar estas luego situaciones que se dan en las audiencias laborales. Con esto concluiría esta sesión. Les agradezco el tiempo y la atención. Gracias y hasta luego.